Ahora, como te dije, tenemos la ira de Satanás, tenemos la corrupción del pecado, el hombre en su máxima expresión de odio hacia Dios en la cruz. Tenemos la ira de Dios contra el pecado, pero también tenemos el sacrificio de Jesucristo y su misericordia como un bálsamo sobre toda la narrativa de la cruz, toda la situación, como veíamos en sesiones anteriores. Muchos teólogos dicen esto, que todos los 4 evangelios en su mayoría son un prólogo para llegar a la cumbre de por qué los evangelios, que es la crucifixión, la pasión de Jesús. La misericordia de Dios es un tema que vemos también a través de todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Lo vemos desde que Dios empieza a proclamar sus pactos. En Éxodo 34:6 dice, y el Señor, dice, pasó delante de él, hablando de Moisés, y proclamó: el Señor Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira y abundante en amor y fidelidad, que guarda amor por millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que de ningún modo dejará impune al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Estos 2 versículos yo creo resumen todo este episodio, todo este capítulo, de que Dios muestra misericordia, pero al mismo tiempo Él no puede dejar impune al malvado. Deuteronomio 7:6 dice, pero tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que seas un pueblo especial, diferente a todos los demás pueblos que hay en la tierra. Dice, el Señor no eligió ni los amó porque fueran más numerosos que los demás pueblos, pues ustedes son el más pequeño de todos, pero los eligió y los amó porque Él es fiel a la promesa que hizo a sus antepasados. Por eso lo sacó de Egipto con su gran poder y lo rescató de la esclavitud, del poder del faraón, rey de Egipto. Así que reconoce que el Señor tu Dios es el Dios fiel, que cumple su pacto de generación tras generación y que muestra su amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Y podemos ver eso desde que Él empieza a manifestar sus pactos y establecerlos. Pero también lo podemos ver con los profetas menores. Por ejemplo, en Sofonías 3:17, el Señor tu Dios está en medio de ti, poderoso. Él te salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Malaquías 1, Él dice, Jacob, yo te he amado con tanta misericordia. No hablemos, obviamente, de Isaías. Una y otra vez podemos ver también que el Señor mostró su misericordia. Jeremías, Ezequiel 33:11 dice, diles, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor omnipotente, yo me complazco de la muerte de los impíos. No me complazco de la muerte de los impíos, sino que los impíos se aparten de su camino y vivan. Conviértanse de sus malos caminos. ¿Por qué habrán de morir, pueblo de Israel? Y también lo podemos ver en el Nuevo Testamento una y otra vez, cómo el Señor se manifestó su misericordia. Y esa es la cruz. La cruz es el lugar en donde la misericordia perfecta de Dios se encuentra y se abrazan con su justicia y nos dan una provisión divina de poder experimentar su amor. Como lo dice Salmo 85:10, es donde la justicia y la paz se besaron. John Piper dice esto cuando habla de los placeres de conocer a Dios. Dice, no creo que sea posible comprender el drama central de la Biblia hasta que comencemos a sentir esta tensión. Hasta la venida de Jesucristo, la Biblia es como una pieza de música cuya disonancia ansía una resolución final en armonía. La muerte y la resurrección de Jesucristo es la resolución de la sinfonía de la historia. En la muerte de Jesús se resuelven los 2 temas del amor de Dios por su gloria y su amor por los pecadores. Y aquí es donde en la cruz el Señor Jesucristo emerge como un intercesor. El intercesor que Él fue desde antes de la cruz. En la cruz Él puede manifestar su intercesión ahora en carne. Y es por eso que también tenemos algo llamado la autosustitución de Dios, que para poder entender la cruz también tenemos que ver que Él sustituyó al hombre
por amor a nosotros, Él pasó por el fuego que teníamos que pagar nosotros. 2 Corintios 5:14 dice, el amor de Cristo nos apremia pensando esto, que uno murió por todos y después luego todos murieron. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Gálatas 1:3 dice, gracia y paz a vosotros del Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre. 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, y siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces la autosustitución que está prefigurada en el Antiguo Testamento una y otra vez por el chivo, el cordero inmolado, y el sacrificio que fue encontrado, fue manifestado en la cruz por nosotros. Entonces podemos adorar a Dios en diferentes facetas, por su amor a la santidad y su disgusto e ira contra el pecado, pero también su misericordia, que Él siempre estuvo dispuesto a hacer esta autosustitución para poder satisfacer tanto sus afectos hacia nosotros, su misericordia y también su ira contra el pecado. Y la cruz logró todo. La cruz logró todo. Tenemos que darle gracias a Dios por la cruz. Es nuestra gloria. Muchos santos en la antigüedad se llevaban la cruz en crucifijos. Yo no estoy opuesto a llevarlos. Hay gente que bla, bla, bla. No me interesa pensar en adorar a alguien en la cruz o en la imagen y semejanza de Dios. Pero cuando yo veo una cruz, le digo, gracias, Señor. Más ahora que estamos estudiando esto, digo, gracias, Señor, por la cruz. Porque cada vez que lo veo me recuerda todo lo que, la convergencia que pasó, la ira de... Tienes 4, ¿no? La ira de Satanás, la depravación de las naciones, la ira de Dios y su misericordia encontradas en un hombre. Así que lo mejor que podemos hacer hoy es tomar nuestra cruz y seguirle a Él todos los días y darle gracias al Señor. En nuestra última sesión de este capítulo voy a tomar un tramo enorme para la recta final de este capítulo 4 de la cruz, para hablar de Jesucristo como un esposo que estuvo peleando por su esposa en la cruz. Tenemos un cordero inmolado en esa cruz que estaba satisfaciendo la ira de Dios y la justicia y su misericordia. Pero no tenemos que olvidar que ese cordero era un esposo peleando por su esposa. Y lo puso todo en esa cruz por ganar nuestros afectos. Y es de lo que vamos a hablar en nuestro último episodio de este capítulo 4. Así que te veo en la próxima semana. Dios te bendiga.